¿vale? Entonces, las limas, como dice aquí, son para rebajar la superficie en las que sea necesario eliminar el material mediante arranque de viruta. Arranque de viruta significa que vamos a ir desprendiendo trozos del material que nosotros queremos desgastar, y dice que se puede hacer de forma manual o de forma mecánica por medio de una limadora. ¿De acuerdo? La limadora se utilizará en procesos industriales, no vamos a utilizar una limadora para un caso puntual, y las limas de mano pues se utilizarán para el resto de los casos. Empezamos con la lima. Dice que es una pletina fabricada en acero templado extra duro. El temple es un proceso mediante el cual nosotros conferimos al acero un estado permanente en el cual su estructura lo hace ser muy duro. ¿De acuerdo? Está hecho de un material, la lima está hecha de un material especial, un acero aleado, y están talladas en su superficie, es decir, tienen líneas, tienen relieve en la superficie para facilitar, para poder realizar ese arranque de viruta en el sentido del avance de la lima. ¿De acuerdo? Son unos dientes cortantes que arrastran a la viruta hacia el exterior de la lima. Las partes de la lima pues están el mango, la cola, el talón, el cuerpo y la cabeza. No hace falta que explique nada, ahí tenéis el dibujo y yo creo que queda meridianamente claro. ¿Cuáles son las características de las limas? Pues bueno, dice que son el picado, la forma, el tamaño y el grado de corte. El picado o talla es, por decirlo de alguna forma, el relieve que tiene la lima, el grado de rugosidad, ¿vale? El picado puede ser sencillo, doble o especial. Aquí nos vamos un poquito para abajo. Aquí tenemos el picado sencillo. Tenemos dientes solo en un ángulo, ¿de acuerdo? Tenemos dientes solo en un ángulo. Y esto se va a utilizar para materiales blandos. ¿Por qué? Porque cuando usamos la lima sobre materiales blandos, la viruta se mete en la ranura y es difícil de sacar. Si utilizáramos este picado de abajo que estoy señalando ahora mismo, este picado de abajo que estoy señalando ahora mismo, el picado doble o en cruz, la viruta blanda se encajaría en estos huequecitos y sería muy difícil sacarlo. Cuando estamos utilizando materiales blandos nos vamos a un picado sencillo, de manera que después cuando lo vayamos a limpiar, más adelante lo veremos, con una carda, un cepillo metálico, a ser preferible de púas cortas, ¿vale? Nos será muy sencillo sacar de aquí la viruta blanda que se ha quedado pegada a la lima. Si lo hiciéramos con esta tendríamos serios problemas. La lima se nos embotaría, se nos embozaría, ¿vale? Y se nos llenarían los huecos con el metal blando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el picado simple o sencillo. Tenemos el picado doble o en cruz para materiales más duros. Y luego tenemos unas limas especiales que son, como veis arriba, la lima de carrocero, donde vamos a tener unas curvas para metales blandos que van a servir para repasar la chapa, y las cofinas que tienen unos dientes grandes, que se utiliza para materiales muy blandos como la madera, el plástico, etcétera. ¿De acuerdo? En cuanto a la forma, las limas se definen en función de su sección transversal al eje. ¿De acuerdo? Si cogemos el eje de la lima, es decir, de arriba abajo, a lo largo, y le pegamos un corte por un plano transversal, pues tendremos limas planas. Tenéis aquí la forma. Vamos a cuadrar esto. Limas planas, que son para superficies planas, evidentemente. Limas triangulares, para ángulos mayores de 60 grados o superficies planas, porque podemos utilizar la cara plana de la lima triangular para limar una superficie plana. Limas cuadradas,
Para superficies cuadradas, ángulos de 90 grados, superficies cuadradas interiores, ¿se entiende? Claro, porque son exteriores, pues son superficies planas. Ángulos de 90 grados, chaveteros, ranuras, es decir, una ranura donde se puede meter una pieza, ¿de acuerdo? Limas de media caña para superficies curvas, cóncavas o circulares de gran tamaño y superficies planas. Estamos hablando siempre de huecos, ¿de acuerdo? Limas redondas, superficies cóncavas con poco radio limado de agujeros. Dentro de las limas redondas las habrá de mayor o menor diámetro. Además, las limas redondas suelen ser cónicas para que podamos tener una gama de diámetro variable en función de la parte de la lima que utilicemos. Y las limas de cuchillo, que se llaman así porque están pensadas para superficies angulares de menos de 60 grados, es decir, tienen una forma parecida que no, para una hoja de un cuchillo. A la izquierda de la pantalla tenéis limas especiales de ajuste, que son lo que se llaman limas de relojero o limas de colas de ratón. Son limas muy pequeñas, limas de aguja, que se utilizan para trabajos de ajuste con gran precisión en piezas pequeñas, en agujeros pequeños, ¿de acuerdo? Las limas también se califican por el tamaño, ¿vale? El tamaño se puede expresar en pulgadas o en milímetros. Es la longitud de la parte de la lima que es efectiva, de la parte de la lima que realiza el corte. Bueno, pues en cuanto al grado de corte, que lo tenemos aquí, viene dado por el número de dientes que la lima tiene por unidad de superficie. ¿De acuerdo? En este caso, número de dientes partido por centímetro cuadrado. Si cogéis un cuadradito de 1 centímetro de lado, lo ponéis sobre la lima y os dedicáis a contar los dientes, cuando estáis aburridos, pues si os sale que tiene más de 16 dientes en ese centímetro cuadrado, será porque los dientes de corte están más cerca y por lo tanto la viruta que va a salir es muy fina, vais a arrancar muy poco material cada vez. Se llamarían limas extra finas. Si tienen 16, entre 16 y 12 dientes, serían limas finas. Estas dos, pues evidentemente van a arrancar virutas muy pequeñas, ¿vale? Y nos van a dar un acabado superficial bastante bueno. Si tuviera alrededor de 12 dientes, serían limas semifinas, ¿vale? Van a arrancar más que las anteriores, pero también van a arrancar bastante poco, es para alisar o preparar superficie. Y si tienen entre 8 dientes, alrededor de 8 dientes, serían limas vastas, vamos a arrancar mucho material, ¿de acuerdo? Evidentemente también hay que apretar un poquito más. Y bueno, si tienen ya 6 dientes, pues son limas ásperas. Y esto sería el principio del proceso de limado, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar a cómo se lima. Para limar una pieza, lo primero que hay que hacer es que la pieza esté centrada y sujeta, ¿de acuerdo? La pieza no se debe mover, la lima sí, la pieza no. Se colocará, si es posible, en un tornillo de banco. Si no, pues lo sujetaremos con gato, con sargento, con lo que sea. Y se colocará a la altura necesaria para que podamos trabajar con comodidad, con la espalda derecha y ejerciendo la presión que tenemos que hacer. La lima que vamos a utilizar se elegirá dependiendo de si es un desbaste previo, si es un acabado superficial, si es un ajuste, la dureza del material, que ya hemos dicho que nos condicionará el número de dientes de la pieza, de la lima, perdón. Y bueno, las limas tienen que estar en buenas condiciones. Una lima gastada, pues una lima con la que vamos a dedicarnos a acariciar la pieza y no vamos a obtener grandes resultados. No pueden estar, aquí dice envasadas, bueno, embotadas o embozadas,
Es decir, no deben llevar los huecos llenos de material, ni tampoco emplear limas sucias por aceites o grasas que van a dificultarnos la tarea del limado. ¿Vale? La lima se limpiará como haya que limpiarla, con el disolvente adecuado, con esto, y se vaciará el hueco de la lima con una carda. ¿De acuerdo? Ahora veremos más adelante lo que es un cepillo, ya os lo he dicho antes, un cepillo metálico, a ser posible de dientes cortos, para que los dientes sean duros y sean capaces de sacar el material que pueda quedar entre los dientes de la lima. Vamos a ver, dice la situación del operario y forma de sujetar la lima. El operario tiene que estar en una posición cómoda y adecuada, porque si no nos vamos a partir la espalda. El cuerpo no se mueve, se lima con los brazos, ¿de acuerdo? Aunque dice que para trabajo de mayor desgaste puede uno balancearse ajustándose el movimiento de la lima. Dice que el ritmo de lima será de 50 a 60 golpes por minuto, 1 por segundo, pero bueno, cada uno que monte su forma. Aquí tenéis el esquema. Fijaos la posición de los pies, es la más cómoda, te impide que te muevas y que pierdas el equilibrio. Esto azul que tenéis aquí, sería perdón, el tornillo de banco, ¿de acuerdo? Esto sería visto desde arriba y esta es la posición que deberían tener los pies. Ahí tenéis al operario en el proceso de limado, ¿de acuerdo? La lima se sujeta por las dos partes, por el mango y por la punta. Es la única forma de no hacer una curva si lo que estamos queriendo hacer es un plano. A la izquierda tenéis el montaje correcto e incorrecto de una lima. La lima se mete en el mango y se golpea el mango, ¿de acuerdo? Para que la lima quede encajada. Bueno, como ya hemos dicho antes, hay que elegir el tamaño de la lima. Si vamos a limar una pieza, una gran superficie, tendremos que utilizar una lima larga. Si vamos a limar una superficie más pequeña, tendremos que utilizar una lima más corta. La lima tiene que estar, como ya hemos dicho, en perfecto estado. Simplificar el trabajo siempre que sea posible. Utilizar la lima en toda la longitud. Es decir, si tenéis 10 centímetros de lima, pues son 10 centímetros. Si tenéis 30, son 30. ¿Vale? Es que hay quien utiliza la lima nada más que en 2 centímetros. No tocar con las manos la superficie limada ni la lima, para evitar que se ensucien de aceite, vamos, de aceite en este caso, de la grasa de nuestras manos o del aceite que llevemos los guantes y resbalen. ¿De acuerdo? Limado de superficie. Para un trabajo correcto, la lima se debe apoyar perfectamente sobre la superficie, presionando suavemente la lima en el sentido de avance, y en el de retroceso pues simplemente vuelve. Esto es como la sierra. Para un lado corta, para el otro lado no. Para un lado corta, para el otro lado no. Dice que observar en todo momento la zona limada de la pieza para obtener una referencia clara del proceso. Vamos a ver mi consejo, que es lo normal. Lo que aparece abajo como A. ¿De acuerdo? Se le pega una pasada a la pieza con una inclinación determinada de la lima y se van viendo las rayas que se van dejando. A la pasada siguiente se gira la lima a 90 grados y se borran las rayas que hemos hecho y se generan rayas nuevas. Eso nos va a decir que estamos limando por igual. Bueno, como ya hemos dicho, siempre a la hora de limar, trabajar la superficie de manera que vayamos viendo las rayas que vamos dejando y que en cada pasada borremos las anteriores, con lo cual lo más lógico sería cruzar las pasadas. En el caso de superficies cóncavas, lima de media caña, por la parte curvada evidentemente, o lima redonda si es un diámetro más estrecho, y en las superficies convexas, pues bueno, perpendicularmente al trazado de la pieza y poco más que contar. Bueno, ahí tenéis una rasqueta. El rasqueteado es una operación de acabado que arranca
pequeñas virutas de pieza que han sido previamente mecanizadas. Y entonces, pues bueno, hay un filo de corte donde se pueden quitar la rebaba, puede ser plana, triangular, triangular acanalada, forma de C. Y hay que inclinar la rasqueta sobre la pieza y dar pasadas largas, como dice el texto, con fuerza creciente en sentido oblicuo a la raya. ¿Vale? De esa forma la herramienta pues no se engancha. El limado mecánico, pues bueno, tenemos ahí una herramienta que realiza el mecanizado en superficie plana de forma automática. ¿Vale? Va alternando el movimiento hacia adelante y hacia detrás, de manera que va arrancando la viruta. Y entonces pues nada, algunas veces aquí lo tenéis. También se le llama carnero, ¿vale? Carnero por el hecho de que da el golpe para adelante, luego vuelve para atrás y luego vuelve a dar el golpe para adelante. ¿De acuerdo? Y bueno, la mesa es la que tiene el ajuste vertical. Y bueno, pues poco más que explicar. Fijaos en la pieza, en la máquina. Tiene la bancada, la superficie resistente. Esto es lo que acciona el volante de accionamiento manual de la mesa. Es el que hace que suba o que baje la mesa. La mordaza es donde se sujeta la pieza. El monofilo es lo que realiza el corte. El carro porta herramientas es el que sujeta el monofilo. No solo se regula la mesa, también se regula el carro donde va enganchado la herramienta de corte. Y bueno, se regula el avance, la longitud de la pasada que da, etcétera. Poco más que explicar. En carrocería, el limado. Bueno, pues por una parte tenemos el limado desbastado y alisado en superficies metálicas, que es lo mismo que hemos visto anteriormente, y otra parte es la identificación de abolladura. Se puede utilizar una lima de carrocero, se puede utilizar una garlopa de carrocero, portalimas o arquillo, que lo tenéis ahí a la parte izquierda. Tiene un picado especial, parece una lima, y bueno, pues lo que vamos a hacer con él es pasar por encima de la superficie. Tiene dos mangos, una empuñadura en la parte trasera para la mano derecha o para la mano izquierda, dependiendo de si es diestro o zurdo, y un pomo en la parte delantera. Se puede modificar la curvatura de la superficie, y aparte de para lo mismo que una lima, también al pasarlo por las abolladuras nos va a indicar qué parte está más abajo y qué parte está más arriba, de manera que nos va a ayudar a identificar la deformación que tiene la pieza. Pasamos al lijado. Ahora vamos a tener una cosa bastante parecida al limado, pero con unos dientes mucho más finos, que son granos de un material muy duro. ¿De acuerdo? Material muy duro, material abrasivo. Cuidado, abrasar. Abrasivo no viene de abrazar, abrazar es quemar. Abrasivo viene de rozar y desgastar. ¿De acuerdo? El material duro raya y desgasta el material más blando. Con lo cual vamos a ajustar o acabar, afinar la superficie, eliminando parte del material mediante abrasión. Y repito, abrasar no es de la misma familia que abrasión. Abrasión significa desgaste y abrasar significa quemar, ¿vale? No os liéis. Se puede hacer manualmente o mediante máquina. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un soporte, que es un papel, una tela, etcétera. Un mineral, que es el material duro que nos va a generar la abrasión. Y luego algo que hace que ese mineral se pegue al soporte, que es el adhesivo. Como pone aquí, pues el soporte puede ser papel, tela, papel y tela, fibra de compuestos plásticos, etcétera, etcétera.
Normalmente son de papel, pero bueno, luego ya dependiendo de la aplicación tendremos lo que tenemos. Aquí a la parte derecha tenéis la composición de una lija. Tenéis el soporte, tenéis el ligante base, que es el que hace que los granos se queden pegados, y luego tenéis un ligante de revestimiento que afianza ese ligante base. Los picos que quedan del abrasivo son los que van a provocar el lijado. Estos soportes reciben letras para su clasificación, de la más flexible, que es la F, a la más resistente y menos flexible, que es la Y. El ligante adhesivo, pues bueno, son normalmente resinas epoxi, que como ya hemos dicho son dos capas, una primera para fijar el material abrasivo y otra para afianzarlo. Los granos abrasivos son de distintos tamaños, que pueden ser naturales o sintéticos. Si son naturales, N, si son sintéticos, S. Y bueno, pues ahí tenéis los distintos tipos que pueden tener. Muy importante en las lijas, la granulometría. Las lijas vienen indicando el tamaño de los granos abrasivos y van precedidos por la letra P. Desde el P12 al P2500. Cuantos más granos, cuanto mayor sea el número, más granos hay por unidad de superficie. Es decir, que cuanto más grande sea el número que hay después de la P, más fino es el grano de la lija. ¿De acuerdo? Cuanto más pequeño el grano, mejor acabado, más fino. Y cuanto más pequeño el número, más grande el grano y mayores los surcos que va dejando. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? ¿Y de dónde vienen esos números? Pues bueno, esos números vienen por una matriz, por un cedazo, ¿vale? Que en este caso, al ser una P100, tiene 100 granos, 100 agujeros en una pulgada cuadrada. Los granos que sean capaces de pasar por ahí, pues después pasarán por otros más pequeños. Y los que solamente hayan pasado por la P100, pues serán los granos que constituyan la lija P100. A partir de 240, pues se utiliza otro sistema, que es por decantación, ¿vale? Se van depositando en el fondo de un líquido viscoso y conforme más grande sea, antes se depositan y antes se retiran. Tipos de abrasivos para las lijas. Pues bueno, están los multicapas, pliegos de lija, discos de lija, esponjas abrasivas, y los tridimensionales, los discos de baja abrasión, estropajos, etcétera. ¿Por qué se le llaman tridimensionales? Bueno, pues porque pueden acceder a espacios de más difícil lijado con los multicapas. ¿De acuerdo? Están los rígidos o semirrígidos, que estos ya son las muelas abrasivas. Aquí no hay mucha cosa que explicar. Una cosa importante: cuando utilicéis una muela abrasiva, tened en cuenta que estáis trabajando con un material duro que gira a gran velocidad. ¿De acuerdo? Si ese material se rompiera, podría salir despedido un trozo. Y la mejor manera de que ese material se rompa es calentarlo. Y la mejor manera de calentarlo es pasar por la muela un material que sea blando, que se caliente, se derrita y se pega a la muela. Y entonces la muela se va a recalentar. Nunca, jamás en la vida utilicéis muelas para lijar aluminio, por ejemplo, porque el aluminio se va a quedar pegado, va a formar una capa sobre ella, se va a recalentar y puede provocar el recalentamiento de la muela, la fractura de la misma y que salga despedido un trozo, en cuyo caso pues va a resultar bastante poco agradable. ¿De acuerdo? Los materiales, cuanto más blandos, a menos velocidad hay que lijarlos para no recalentarlos y que no se queden pegados.
¿De acuerdo? La pasta de esmeril, que es un abrasivo en suspensión, no tiene un soporte fijo y rígido, sino que bueno, hay un fluido pastoso que sirve para lo que haga falta. ¿De acuerdo? Herramientas y útiles de lijado. Pues bueno, aquí tenemos el papel de lija, que puede ser con soporte papel, con soporte tela, que puede aparecer en disco, que puede aparecer en almohadilla. Ya tenéis ahí la aplicación. Los tacos para sujetar el papel de lija. Las lijadoras, que son vibratorias, es decir, oscilantes, se van moviendo. Excéntricos rotativas, que van dando vueltas alrededor de un punto que no es su centro. Y luego pues los discos clean strip o lo que haga falta, que se pueden montar en radiales. Y luego las amoladoras fijas, que bueno, que también tienen su aplicación. Aquí tenéis la amoladora. Aquí la llaman electroesmeriladora. Una amoladora de pie. Un banco soporte. A cada lado se coloca una muela, normalmente una basta y una fina, aunque algunas veces se coloca una muela, la que queramos, y después un cepillo. Algunas tienen un depósito, que es para ir enfriando la pieza, para que no se nos recaliente, porque no cambiarle el tratamiento térmico. También las hay que tienen el sistema de aspiración forzada. Todas ellas tienen que tener protección, para que no te salten trozos a la cara y trozos de la pieza que estás esmerilando. ¿Vale? El proceso de lijado, pues bueno, lo tenéis aquí. Si tenemos que empezar con un desbaste, pues empezaremos con una lija de grano grueso, luego iremos a utilizar una más fina. Lo primero que tiene, la superficie tiene que estar limpia, ¿vale? Limpia, para que no se embote la lija, para que no se emboce, para que no se vaya quedando sin poder abrasivo. Y bueno, ahora vienen las normas de seguridad. Evidentemente utilizar guantes, porque estamos utilizando herramientas que nos pueden dañar. Utilizar gafas, porque estamos desprendiendo partículas. ¿De acuerdo? Utilizar mascarillas, sobre todo en el lijado, que es donde las partículas que se desprenden son más finas y las podemos inhalar. Y luego, pues bueno, las lijas usadas, pues deshacerse de ellas de la forma que marca la ley, es decir, depositarla en un recipiente diseñado para tal efecto. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el tema. Venga, chicos, que os vaya bien. Un abrazo, hasta luego.